Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Hoy es lunes, se nos está yendo el mes de noviembre y se nos está yendo el año. Cuando vamos a acordarnos, ya estamos en Navidad. Dios mío, cómo el tiempo va adelantándose. Parece que es que la Tierra está girando más rápido, según vi ahí un reportaje. Y decía que yo dije que el 19 de julio del año pasado fue el día que corrió más rápido la luna. Pero bueno, saludo a todos que están en sintonía, recordándoles que estamos también en YouTube, en Instagram. Y hoy Agustín nos va a dar el teléfono, que yo no sé si nuestro técnico estrella, Digibolo, podrá ponerlo ahí cuando pase el programa en YouTube, podrá ponerlo para que las personas que nos escuchan puedan mandar sus chats, sus interrogantes, sus preguntas, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Así que estamos en compañía del licenciado Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y de este exquisito y excelente programa Trocha Abierta. Una semana, como tú dices, de inicio. Una semana donde ya vamos entrando a la segunda quincena de noviembre y ya estamos básicamente cantando aires de Navidad. Ya las casas se están incluso adornando con Navidad. Y bueno, a lo que tú pediste, el teléfono a todos nuestros oyentes de Trocha Abierta, los cuales nos quieran escribir, no nos llamen, escríbanos algún comentario, alguna denuncia, alguna opinión que nosotros vamos a evaluar y la vamos a presentar dentro del programa en su momento, ya sería el día siguiente, que es el teléfono 6379-4098. Repetimos, 6379-4098. Usted puede ahí mandar cualquier información, algún comentario, quiere aportar algo adicional a lo que usted escuchó de parte de cada uno de nosotros y los invitados que traemos gustosamente al programa. Entonces usted lo vamos a dar a conocer, su opinión y con su nombre. Tiene el micrófono apagado, Alfonso. Tenemos al licenciado Melito González, que no sé si es que todavía está en pijamado a esta hora, 1 de la tarde, pero hoy participa del programa nuestro amigo Felipe Argote, un extraordinario economista muy consultado en Panamá, y para nosotros es un gran placer, nos honra con su presencia aquí en Trocha Abierta. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo no? Gracias, José, Agustín y Melitón. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Felipe, antes de entrar en el tema, yo quería, porque es que ayer tuve una conversación con una persona que vive en Virginia y que maneja una empresa muy grande, que me estaba diciendo que a partir de marzo de este año que viene va a venir una crisis enorme a nivel mundial y que nosotros, por supuesto, nos va a afectar en muchísimos aspectos. Nos vamos a estar pasando peor que el año 2018 o 2019. Yo no sé si tienes algún dato sobre ese tema. Bueno, lo que seguramente va a existir el próximo año es una recesión. Y puede ser que sea antes de marzo inclusive. El asunto es que los economistas basamos nuestros análisis en una serie de variables que se presentan previamente, y voy a tratar de ser muy breve en explicar cómo se da la recesión en los países desarrollados, porque aquí tenemos efectos pero no son iguales porque no tenemos control sobre alguna de las variables. Mira, cuando la economía crece muy rápido, eso se ve, lo primero que se ve es el desempleo. O sea, cuando el desempleo en los países desarrollados está muy bajo, no muy alto, muy bajo, como en Estados Unidos, que está a 3.7, 3.8, si tú tienes una empresa, necesitas personal, no lo vas a encontrar a menos que te lo traigas de otra empresa, y nadie se va a ir de su empresa si no le pagas más. Entonces tienes que pagarle mayor cantidad de salario. Eso ocurre cuando la economía está creciendo muy rápido.
sea que hay mucho dinero. Al traer empleados de otra empresa y ser más caro, entonces pues los precios suben los precios. Al subir los precios, poco a poco van subiendo y tú sigues vendiendo. Digamos que tú vendes queso a $2, $3, sigue subiendo el precio, $3.90, qué bueno, va bien la cosa. Cuando llega a $4 y hay una parcela del mercado que dice no, a $4 no lo compro, está muy caro. Esa gente deja de comprar queso y a ti se te acumulan los inventarios de queso. Cuando ya tienes la empresa llena de queso hasta en los pasillos, dices, no, yo no puedo seguir produciendo queso porque ya no. Entonces, ¿qué haces? Reduce la producción y botas empleados. Cuando botas empleados, reduce la demanda porque hay menos gente comprando, lo cual hace que se te acumulen más los quesos porque hay menos gente comprando. O sea, se empiezan a acumular los inventarios, tú empiezas a cerrar fábrica, caíste en la recesión. Entonces, cuando el gobierno ve de salida que se mantiene el desempleo muy bajo, le sube la tasa de interés a los bancos, intervención estatal, le sube no es que se la sube, sino que como tiene la plata, el control en la Reserva Federal, le sube el interés a los bancos suben el interés a la gente y a las empresas, lo cual hace que antes de que tú sigas contratando gente y subiendo precios, reduzcas el crecimiento antes que se dé la recesión. En este momento ya hay inflación, en Estados Unidos está por el 8%, en este momento el desempleo es muy bajo. Yo estuve en Estados Unidos hace una semana y media y lo que encontré fue cualquier cantidad de letrero que decía se necesita personal por todos lados. Es más, te están ofreciendo $21 la hora, que es lo que gana un profesor universitario, por sacar las papitas cuando se prende la luz roja en un McDonald's. O sea, $21 la hora. Eso significa que evidentemente va a una recesión, porque además hay un aumento de precio que ya no depende del aumento de la economía, sino que depende del petróleo. Hay un error que se comete últimamente y es pensar que la OPEP, porque la gente se queda trabada en el pasado, es la que decide el precio del petróleo. Eso no es cierto. El que lo decide ahora mismo es Estados Unidos. Estados Unidos produce el 20% de todo el petróleo del mundo, mientras Arabia Saudita solamente produce el 11% y Rusia el 10%. Entonces, un precio de petróleo alto, un desempleo bajo, un crecimiento económico acelerado, seguramente, y una tasa de interés que le han ido subiendo, y a pesar de eso la economía no se reduce. ¿Por qué quieren que se reduzca? Para que la gente tenga menos poder adquisitivo, compre menos y así los precios se reduzcan. Pero está pasando todo lo contrario. Ahora viene Navidad y el norteamericano lo que hace es consumir. Al consumir más, aumentar la demanda, ¿qué va a pasar? Suben los precios. Mira, en enero viene un elemento adicional y por eso es seguro que es de la recesión. Empiezan las sanciones de la Unión Europea a Rusia de no comprarle un solo centavo en gas ni en petróleo. Si no le compran a Rusia, ¿qué pasa? Se baja la oferta. Hay menos gente metida vendiendo petróleo. El precio del petróleo va a subir en enero, febrero, y además es el invierno, cuando más se consume combustible en los países del norte. Así que va a subir el petróleo. Hay bajo desempleo. Miren, pero recuerden que es diferente a Panamá. O sea, Panamá tenemos un alto desempleo, tenemos un alto precio, viene el petróleo para arriba. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, como en muchas partes, en todas partes del mundo, la gente es muy práctica. No en Estados Unidos, en todos lados. O sea, ¿qué pasó? No ganan los republicanos como pensaban, porque ellos dicen, no, que la gente va a votar en contra porque la tasa de interés está alta, porque no, la gente es práctica. Tienes un nivel de desempleo bajo. Si tú tienes trabajo, José o Agustín, y te dicen, te doy $30 la hora por hablar por una radio, tú puedes decir, la cosa está bien, porque los precios que están subiendo, tú lo puedes pagar, porque te están pagando más. Porque hay apunta, Alfonso, apunta. Entonces en Estados Unidos la gente es práctica, dice, pero si yo tengo trabajo y yo tengo plata, la cosa está tan cara, qué mal que esté en cara, no quiero pagarlo, yo no quiero pagar tanto, pero yo tengo la plata porque el desempleo está bajo. Aquí hay aquí el problema es tomamos lo malo del norte y lo malo de adentro. Alto desempleo, suben los precios.
Entonces, sí, en Estados Unidos eso era una recesión, seguramente. Esa recesión puede ser muy leve, muy poco tiempo, y puede haber lo que se llama una estanflación. Eso solamente ocurrió a principios de los 80. ¿Qué es estanflación? Ya le dije que cuando suben los precios es porque la economía va muy rápido, pero se dice que puede haber un aumento de precios con una economía en recesión. Cuando hay recesión, bajan los precios. Eso es la razón de la recesión. Cuando dice ya no vendo más queso, cierro las cuestiones. Yo tengo que bajar el precio del queso para que no se me dañe. Pero hay casos que se dio en la década del 70, principios de los 80, que los precios estaban altos y además las empresas estaban cerrando. Se dice que eso se puede dar. ¿Por qué? Por el precio del petróleo. Pero se olvidan que el precio del petróleo ya no lo decide Arabia Saudita, Irak, Irán, lo decide Estados Unidos, porque tiene un 20% de la producción. O sea, Estados Unidos, si baja el precio del petróleo, baja el precio. Pero espérate, es que el precio del petróleo y del gas es lo que mantiene la economía de Estados Unidos creciendo. O sea, no le conviene a un sector de los empresarios norteamericanos que baje el precio del petróleo. Están haciendo mucha plata. Entonces, hay una serie de contradicciones que puede determinar que efectivamente se dé una recesión el otro año. Pero este año, lo que hay una crisis en la logística, o sea, no se cabe la mercancía en California. Por eso están la crisis de cadena de abastecimiento, le dicen. Y si no, ¿cómo puede haber crisis de cadena de abastecimiento? Bueno, porque hay demasiada economía. ¿Eso va en contra nuestra? Fíjate que no. Al principio nos iba en contra, ahora eso nos va a favor. ¿Sabe por qué? Porque hay empresas norteamericanas que están colocándose en Latinoamérica su cadena de suministro para evitar lo caro que le está saliendo llegar a California. O sea, trayéndolo de China a la zona libre y redistribuirla desde aquí le está haciendo más conveniente y puede haber una tendencia a que la zona libre empiece a repuntar. Ya está en crecimiento, porque les conviene traerlo a la zona libre que llevarlo a California, de California a Miami, de Miami a la zona libre, para entonces mandarlo a Argentina y a Brasil. Entonces, esa parte no es que aquí se va a llenar de mercancía y todo viene para acá. Es una partecita, pero esa partecita para nosotros es muchísimo, que nos puede ayudar a la economía. O sea, el problema que tenemos nosotros, ¿sabe cuál es? Que mientras los norteamericanos sí ven todas sus variables y toman decisiones, aquí los gobiernos son espectadores. Salen un día, qué bueno que nos fue, aquí está la cifra que nos dio el FMI. O sea, no actúan sobre las variables económicas como si hacen los Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque no quieren, pues. Porque están amarrados a un modelo viejo en donde el gobierno es espectador y no toma decisiones, que no significa poner empresas del gobierno, pero sí significa actuar sobre variables. Por ejemplo, sobre el desempleo, o sea, sobre la informalidad. Aquí alguien me decía que, sabe que hablando un poco de fútbol, el deportista, excelente deportista Cholo Torre, que tiene 44 años y sigue jugando finales en el fútbol nacional, alguien dijo que el mejor homenaje que le podemos dar es que se le pague seguro social a los jugadores de fútbol. O sea, los jugadores de fútbol no tienen seguro social. Eso es obligatorio por ley. Eso no está condicionado a nada, pero no se hace. Entonces, el gobierno, si impulsa que la gente pague seguro social, por ejemplo, aumenta el poder adquisitivo de la gente y reduce la posibilidad de que el seguro social haga crisis. Pero el Estado, el gobierno, no toma decisiones. Ese es el problema, la diferencia con Panamá. Yo quiero entender, Felipe, el tema de la recesión. Lo que yo entendí es que a menor desempleo puede venir recesiones. Por bien los aumentos. Creo que entendí eso, ¿verdad? O sea, a menor desempleo, mayor inflación. Exacto. Porque al haber menos gente con desempleo, o sea, más gente trabajando, hay más plata en la calle. Al haber más plata en la calle, hay más gente comprando y suben los precios. Y suben los intereses. Al subir los precios, llega un límite en donde ya la gente no lo quiere comprar, entonces viene la recesión. O sea, la recesión viene después de la inflación y la inflación viene después de que el desempleo es muy bajo. Entonces quiere decir que en Panamá, ¿por qué puede afectar? Cuando aquí es al revés, el desempleo está alto. Porque lo importamos.
porque lo importamos, la inflación la importamos, pero no importamos el crecimiento económico. O sea, debería haber en este momento crecimiento económico al punto de que se convierta en un problema el desempleo. Pero debido a que no hay una política, no hay una estrategia, no hay una planificación y la economía está al garete, aquí el desempleo que existe nunca debe haber existido. O sea, porque tenemos todas las condiciones para que aquí haya muy bajo desempleo. Pero eso no se está dando. Y no se está dando porque el Estado no toma decisiones correctas a la hora de impulsar las variables económicas. No, y ahí nos damos cuenta también, Felipe, de que la empresa privada o el empresario le estamos diciendo al señor Cortizo cuando reactivamos, y nos lleva con ese cuento de la Rosa Roja, en que espérense, sí estamos trabajando, pero ya sí estamos trabajando y estamos saliendo ya está saliendo ya el gobierno, y encima de eso estamos entrando ya a un periodo preelectoral, donde ¿qué vas a hacer si lo que tú te vas a enfocar es cómo tu partido puede subir o que mantenerse a sabiendas que tal vez no ganen como partido en una presidencia, pero cómo pueden tomar control de asamblea, que es un gran poder? Entonces, aquí nos damos cuenta que al final el poco interés y poco importa de esta administración con relación a la economía, porque el sobretexto que tienen ellos son dos variables. La primera variable que hemos escuchado constantemente en las veces que él quiere hacer campaña política, el señor Cortizo, es Varela y el COVID. Y ahí se mantiene encerrado, y ahí me lleva a una pregunta. No es cierto, porque lo hemos visto, no es cierto que hemos recibido mucho dinero en este periodo 2020-2022, donde los bancos están a la orden del día, como para que el Estado panameño pueda decir que no hay dinero. Por ejemplo, el caso del MOC, que es el más criticado de los ministerios de este país, amén de la presidencia. ¿Qué usted opina con relación a eso? Bueno, es que yo ni siquiera lo tengo que decir porque es evidente. Si tú estás subsidiando a 300,000 personas, estabas subsidiando a 500,000 de personas durante 2 años, eso te demuestra que hay dinero. Pero es como si en tu casa, en medio de una crisis, tú recibes dinero y le dices a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo, mira, coge esta plata y gástatela para que tengas más o menos lo mismo que antes. O si en vez de eso, tomas ese dinero y dices, bueno, ya que la economía no está funcionando, vamos a, qué sé yo, vamos a vender duro, pues. Entonces vamos a agarrar esa plata, compramos azúcar, compramos coco y empezamos a vender duro, y el ingreso que va a tener eso va a hacer que tu familia tenga más que lo que le ibas a dar y además crezca tu economía. O sea, si el Estado, en lugar de pensar en exonerar a los ricos y subsidiar a los pobres y a sus copartidarios, tomara esa plata para invertir en el cuarto puente, para invertir en un tren a Chiriquí, la gente tendría trabajo. No los 300,000, tal vez 50,000. Pero esos 50,000 van a generar ingreso tal que ese que cuidaba carro o ese que estaba en el semáforo va a recibir lo mismo o más de lo que recibía antes y no necesita los $100 de subsidio. Porque un tipo que estaba en un semáforo se hacía 10, 20, 30 dólares diarios. O sea, se hacía más de $300 mensuales. Y ahora se está haciendo 120 más lo que se rebusca por ahí. O sea, las malas decisiones de tomar ese dinero y dar durante casi 3 años subsidio de $120, supuestamente unos que dicen que están estudiando, ya deben ser licenciados, y otros que dicen que están haciendo trabajo comunal, y tú no ves a nadie en la calle ni recogiendo basura, ni pintando acera, ni limpiando cuestiones donde están esos 300,000 de trabajo comunal. O sea, no están haciendo nada. Entonces, en vez de pagar eso, lo inviertes en inversión estatal, en infraestructura, en tapar los huecos, por ejemplo. Tienes menos gasto en llanta, tienes más eficiente la economía y todo el mundo tiene trabajo. Entonces te das cuenta, cuando invertiste, en vez de invertir, tuviste como opción gastar en darle plata a la gente sin hacer nada, y al final la economía está mal y nadie está contento. Además, hasta el que recibe los 120 está molesto, porque de esos 300,000 yo estoy seguro que al menos 200,000 quieren trabajar, no quiere que le regalen $120.
No, y encima de eso, Felipe, encima de eso, uno que va al supermercado y verifica, y yo acabo de venir el Prima el día de ayer, por ejemplo, y lo mismo que yo compro me costaba 20-30% hace unos meses atrás menos, o 30%, hoy estoy rondando por encima de los $200 que era menos. Y supuestamente, que eso es lo que también quisiera analizar contigo, que nos comentara, si producto del subsidio del petróleo, ¿verdad? Que eso es plata supuestamente para el bolsillo, entre comillas, para el panameño, no debería aumentar los precios de nada, al contrario, cada día siguen aumentando y amén de que de pronto ahora ese combustible se va a disparar y depende ahora con la campaña política vayan a decir 6 meses más hasta el mes de julio, ¿no? Porque en este caso los que no se han afectado en este subsidio son las petroleras, las 2-3 familias que es la que siguen cobrando normal. Pero aquí tú sigues viendo que la leche te sube el azúcar, te sube el arroz y tú dices, ¿verdad? Pero si ayer no me lo compré a 20 centavos menos, ya tengo a 20 centavos más. Entonces, ese fenómeno, ¿qué hace si estamos hablando de que tenemos el petróleo más bajo ahora mismo para concepto de subsidio? Perdón, antes de que se vaya, 2 preguntas que me quedó la duda. Una es con respecto a los jugadores de fútbol. Yo tengo entendido que toda persona que recibe un ingreso debe, y ellos tienen su salario, ellos deben pagar seguro social primero, ¿no? Eso no me quedó claro, que si no pagan o por qué no pagan. Y la otra, con relación al comentario de Agustín de que el gobierno hay que avisarle de que debe reactivar la economía. O sea, no sé hasta qué punto uno tiene que decirle al gobierno reactiva la economía y cómo la reactivaría. Yo pienso que la economía se reactiva en la medida que se dan las condiciones, pero esas 2 preguntas, y no sé si cómo le gustaría contestarlas, ¿no? Sí, claro, eso es muy fácil. Son 3 sobre el petróleo. Mira, en enero de este año, el barril de petróleo estaba a $85 y hoy está a 85, 86. La gasolina en ese momento estaba a 3.50. Hoy está a 85 y la gasolina está a 2.30. Entonces, eso no tiene relación como debería el precio de la gasolina. Al final, aunque lo subsidia el Estado, es la misma plata. O sea, esa plata se está yendo fuera del país en concepto de combustible y esa es plata que se pierde en cuanto a crear empleo y desarrollar la economía por decisiones equivocadas del gobierno o de no tomar decisiones. Mira, sobre la reactivación económica, mira, es que antes de 2008, cuando el mundo utilizaba el modelo neoliberal, se decía, no, el Estado no tiene que intervenir, la economía se reactiva sola, o sea, solo es responsabilidad de la empresa privada. Pero cuando vino la crisis financiera del 2008, que la economía no se iba a reactivar, iba a haber una crisis espectacular, el gobierno de Bush, muy neoliberal como era, y los gobiernos europeos intervienen en la economía para salvarlo, para salvar las empresas. Inclusive la General Motors le decían la Government Motors. ¿Por qué? Porque el 60% de las acciones de la General Motors eran del Estado, el 18% era del sindicato, o sea, el 12% era del gobierno de Canadá. O sea, tanto era así porque había que salvar esa empresa porque el gobierno norteamericano no podía permitir que su fábrica insignia de carros se quebrara. Y como eso salvaron bancos y entonces se dieron cuenta de que no era tanto como que vamos a dejar que la economía ande sola. No es tanto como que el Estado se puso a hacer empresas estatales, no hasta allá, pero sí a intervenir. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de la reactivación económica? El gobierno ha decidido que es mediante la inversión extranjera y eso es un error. Se han ido a buscar empresas afuera y no han venido. Le han eliminado y exonerado para decir que atraen empresas y no ha llegado ninguna, porque las empresas no vienen a países en crisis. Las empresas vienen en países que están creciendo. Por eso aquí la inversión extranjera llegó a ser más de $5,000 millones en un año, que era casi el 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo vienen las empresas extranjeras? Con una economía activada. ¿Cómo se reactiva la economía? Con inversión estatal. ¿Creando empresas estatales? No. Inversión estatal en infraestructura. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la construcción, cuando están trabajando, tienen buen salario. Lo que pasa es que ellos no trabajan siempre. Si ellos tienen buen salario, ellos dejan esa plata, no se van a Miami, ni se van a Europa con esa plata, lo dejan en el barrio, aumentando su casa, creciendo su casa, haciendo una fiesta, lo que quieras, pero
lo dejan en el barrio. Eso se reproduce y la gente del barrio tiene para ir a comprarse un suéter de su equipo en el mall y una zapatilla de marca. Entonces la tienda empieza a contratar gente porque viene gente a comprar. Al contratar gente hay más demanda. O sea, esa es la forma de y al reactivarse la economía y al crear algo como el tren a Chiriquí, los inversionistas dicen, oye, esa cosa como que yo voy a llevar mi mercancía hasta Costa Rica, tal vez hasta México. No, hombre, yo voy a invertir en Panamá, porque parece que por ahí es la cosa. Pero si tienes un país que dice que iba a hacer un cuarto puente y no arranca, y arrancó y lo pararon, y que lo vamos a hacer por arriba, lo vamos a hacer por abajo, debajo de la tierra, y no hago nada. O sea, tú no tienes que ir a Estados Unidos a convencer a nadie. Ellos tienen sus calificadoras y sus empresas que le dan toda la información. Y ellos dicen, mira, no, es que aquí hay una cosa que no se sabe por dónde va. Así que yo te... A mí me imagino, a mí de los maletinazos que se pueden estar pidiendo por las contrataciones, ¿no? Porque me imagino que eso es algo el común denominador que hacen los gobiernos, ¿no? De que de cuánto es tu maleta si te doy yo el contrato a ti. Eso es adicional. El problema es la corrupción, que es un elemento adicional. Bueno, solamente tomando las variables económicas, si no hay movimiento, es muy improbable que vendrán algunas. Como dije, en la zona libre podrán venir algunas para resolver su problema de la crisis de abastecimiento, de la cadena de suministro, pero no las inversiones que podemos recibir en este país si damos las señales correctas, que no son te regalo el país en pedazos y no vas a pagar impuestos en 5 años. Eso no es las señales que quiere el mercado. El mercado lo que quiere es la garantía de que va a ser un buen negocio, no que te va a salir gratis. Lo que vienen creyendo que le va a salir gratis son los peores empresarios. Esa no es la calidad de empresario que necesitamos. En el caso del Seguro Social que te decían, Melito. Oye, Agustín, perdona que te interrumpa. Yo creo que el tema económico ha estado ampliamente debatido en este momento, pues tenemos que dar oportunidad a Felipe, después de haber sacado una nota ahí sobre la situación del contrato de la minería con el Estado, para que nos explique cuál es la situación, Felipe. Mira, bueno, rápidamente lo del Seguro Social es una obligación. Lo que pasa es que aquí se inventaron lo de te doy cuestión profesional, servicios profesionales, que eso no existe realmente. Tú no puedes, si fuera así, yo a todos mis empleados les digo, vamos a hacer servicio. Y luego se inventaron lo de que la tecnología es no pagar impuestos. Entonces tienes esos muchachos sin domingo, sin día libre, sin vacaciones, sin décimo, repartiendo comida. Ellos no pagan seguro social porque dicen que son socios de ellos. Entonces tú puedes abrir un restaurante y lo dedicas, todos son socios y así no le pagan salario y que vivan de las comisiones que se ganan. Por eso no puede ser. Pero como estamos en Panamá, se acepta eso, que no lo establece la ley, y no se paga seguro social, cuando debería pagarse seguro social por obligación, no importa si eres... Mira, sobre la mina, es una situación muy práctica. O sea, la mina, yo no me meto en la parte de derecho, pero yo sé que no hay contrato, eso se sabe. Pues si no hay contrato, tú tienes mejores condiciones para negociar que cuando tenías el tratado Bruno Varila, que aunque tú puedes decir que nadie lo firmó, que ningún panameño, que fue no sé qué, que fue una venta, lo que quieras, pero aquí está el tratado. En el caso de la mina no hay tratado, no hay nada. Entonces yo les recuerdo, al que no sabe un poco de historia, o a los jóvenes oyentes, que al final de la década del 60 del siglo pasado, después de la crisis que se dio en el 64, del 9 de enero, se vino con un proyecto de tratado que se le llamó Tratado 3G1. Los que estaban negociando eso, que eran gente muy valiosa y gente muy honorable, llegó diciendo que se habían resuelto, llegado a acuerdo. ¿Por qué? Porque no iban a pagar muchísima más plata que el $500,000 que no pagaban por año. Y además, algo mejor era que se iba a hacer un canal a nivel, se comprometían y a cambio de eso se iban a quedar 100 años más las tropas norteamericanas. La gente salió a la calle a rechazarla porque le dijo, no es que no queremos que nos paguen más, sí queremos que nos paguen más, pero queremos que se vayan, queremos que nuestro canal sea nuestro, es una prueba de soberanía. En este momento tenemos una mina y se llega contento a decir que se va a conseguir 500, 600 millones de lo que se produjo en el 2021, en enero. Pero yo lo que creo que lo que hay que negociar es que el Estado se haga propietario de la mina. No que vayamos con Senafrón allá a tomarnos eso, no somos salvajes, esos tiempos pasaron.
Simplemente tú no tienes contrato y yo lo que creo es que debemos hacer un acuerdo para que tú, minera, saques toda la plata del mundo por tu inversión, gracias, pero que en un proceso de calendario el gobierno del Estado panameño empiece a ser parte de la junta directiva, dentro de 5 o 10 años seamos mayoría, dentro de 15 años pase a manos panameñas, cuando ya tú te sacaste 3 o 4 o 5 veces la inversión que hiciste. Porque ya sé que en 2 años has vendido 5.000 millones de dólares, has ganado 2.300 millones de dólares en utilidad, lo cual me refleja que en 3, 4 o 5 años ya tú vas a recibir de regreso tu inversión y vas a tener ganancia. ¿Qué tal si en 10 años la duplicaste? Y creo que es suficiente, porque yo lo que necesito es que el país sepa hacer algo que no sabe, que es trabajar minería, y por eso te agradezco que estés aquí, porque yo no sé de mina. Ahora, si el Estado empieza a conocer, en la próxima mina, el Estado puede negociar ser la mayoría, y en la tercera mina vamos a tenerlo solo nosotros, y vamos a hacer como Chile, que se convirtió en un país rico, producto de que nacionalizó su actividad minera. Entonces, eso es lo que debe hacer. Pero si no lo quieren hacer, como efectivamente no lo quieren, los estados financieros de First Quantum, que no presenta en Panamá, yo sí los conseguí, y ahí está que se han ganado 2.300 millones de dólares. Con la estructura que dijo el presidente en enero, ya a estas alturas, antes de terminar el año, nos deben más de 1.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que son 1.000 millones de dólares? Eso es 2 veces lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo así que yo no te doy un real mientras no firmes? Y como yo quiero que le pongas una coma y un punto, igual no te voy a pagar y me voy a ir con esta plata creando interés. No me parece. O sea, el Estado dice, mira, yo calculo esto, págame 1.000 millones de dólares y sigamos negociando, pues. Es un acto de buena fe, porque se supone que ya llegamos a acuerdos sobre los montos. Eso hay que hacerlo, pero eso me recuerda el puerto de Balboa con Mireia, de la exploración que quiso hacerle a ellos y que iban a ganar más el puerto, y vino Martí, creo que reguló esa situación. Y me recuerda lo mismo, lo que tú me estás diciendo, mi mente me pone a planear numéricamente. Mira, este año tú vas a hacer 1.000 millones de dólares, porque tengo que pensarlo, porque soy un ciudadano que amo este país, y lo que voy a decir, lo voy a decir porque eso es lo que te lleva a pensar las decisiones no equivocadas, porque no son decisiones equivocadas, porque al final los beneficiados son los que están dentro de la engranaje de gobierno. Es de esos 1.000 millones que tú me das a mí, yo por lo menos dame un 5%, 3% para mí. Y después conversamos después del contrato. Entonces, esas son las sinvergüenzuras que uno analiza numéricamente y dice, pero ¿cómo esta gente puede hacer esto? Amén de que el señor Cuentero, como le digo al señor presidente de la República, dijo que de ahí iban a salir a apoyar el IBMS del Seguro Social, que no hemos visto nada, y ahora tú, que ya lo sabemos, y estamos hablando que ellos ya tienen más de 1.000 millones de dólares que nos deben y no van a pagar, y posiblemente dicen, yo no te puedo pagar porque no hay contrato, pero sí puedes explotar la mina ilegalmente. Entonces son las contradicciones. Entonces, ¿qué te iba a pensar a ti como ciudadano pensante? Espérate, como iba a ser supuestamente Mireia con el tema del puerto, que le hizo ese movimiento y Martín hizo los cambios, y aquí se explicó eso también. Era precisamente eso, o sea, de esos 1.000, ¿cuánto tú me puedes dar? Y yo dejo eso así, dormidito, y eso lo firmamos en enero 2023. Y a partir de ese momento tú comienzas a pagar. Eso es lo que yo estoy entendiendo y puedo entender. No sé qué tú opinas con relación a lo que yo estoy exponiendo, ¿no? Claro, el asunto es que, bueno, primero que los 300 o 400 millones no resuelven en nada el problema del seguro social. Es un parche, o sea, no es una curita. Cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, 300, eso no es nada. El seguro social se resuelve de otra forma, y sí se resuelve sin necesidad de que te aumenten los impuestos, eso sí lo tengo que decir. Y lo segundo es que sí, o sea, en el marco de esto, parece que fuera la minera la que tiene la ventaja, cuando en realidad la ventaja la tiene el Estado, porque no hay contrato, porque está trabajando sin contrato. Y como yo digo, depende de la personalidad que tengan los gobernantes para poder sentarse ahí y exigir algo a nombre del Estado, porque sabe que, mira, yo se lo digo inclusive a los que dicen que debemos cerrar esa mina porque está contaminando y va a contaminar nuestro país y está haciendo, mira, no podemos hacer nada si no somos dueños de la mina. O sea, si la mina no es nuestra, puede ser que después que pasen nuestras manos, dentro de 5, 10, 15 años, podamos decidir que ya no la explotamos más. Pero la Constitución dice, Felipe, perdón, pero la Constitución establece, aquí está Mélito, que es abogado, que puede apoyar esa parte, que tú no puedes ceder, negociar y dar tierras panameñas. O sea, al final de cuentas, en Constitución estamos hablando que eso es nuestro. De que yo esté usando para explotar eso, no es indicativo que tú eres el dueño de esa tierra, porque eso es
ese es patrimonio del Estado panameño de acuerdo a la Constitución. Y eso también lo han pasado por alto estas autoridades. No sé si... Sí, además, como digo, o sea, debe tener un calendario en donde haya representantes del Estado en la Junta Directiva como única forma de saber que esas cifras están correctas y que tú puedes levantar la mano y decir, mira, estás contaminando los ríos, yo voy a votar en contra, porque mira, aquí me he dado cuenta que ustedes están pensando en tirar el cianuro. O sea, tú tienes que tener personas ahí dentro de la junta directiva, como la tiene, por ejemplo, en Cable & Wireless, que a pesar de que hay un contrato o un criterio de confidencialidad, que los miembros del gobierno que están en Cable & Wireless no pueden decir lo que pasa allá adentro, y eso lo entiendo. Lo cierto es que yo espero que los que estén dentro estén por nuestros intereses. Esa es la expectativa que tengo. Aunque no resulta así, por ejemplo, en el Seguro Social, en donde los miembros de la junta directiva no representan a los sectores. Por ahí alguien de la empresa privada, de uno de los gremios que participo, que soy miembro, me criticaba que por qué que no parezco empresario, porque estoy criticando a los miembros de la junta directiva del Seguro Social del CONEP. Y yo le digo, yo no tengo obligación de defender a los miembros de la empresa privada que están en la junta directiva del Seguro Social, porque eso no es mi obligación. Así es. Y además, al contrario, sería falta de ética decir que lo están haciendo bien solamente porque son mis amigos. Al contrario, debo trabajar como panameño, y ese es el problema que hay en este país, que es que la cohesión de CONEP, no los del sindicato, dice, yo no critico a los del sindicato porque son mis compañeros, y al final todos están haciendo un desastre, tienen el Seguro Social hecho un desastre, y nosotros estamos con nuestro espíritu de grupo, en vez de pensar como país. Entonces, yo espero también así que esos miembros, y me parece que deberían haber miembros del gobierno dentro de la junta directiva de esa mina, nombrados por el Estado, para que vea por qué lo que tú dices, o sea, nosotros no renunciamos a nuestro patrimonio. Entonces, si están destruyendo nuestro patrimonio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando los ríos están sucios, o antes de que haya alguien que diga, oye, si tú haces eso en esta forma, se va a contaminar el río, y para eso estoy yo sentado aquí. Entonces, eso es lo que tienes que pensar como país, no solamente ser un observador y sentarte a decir, ay, me van a dar plata, qué bueno que son con nosotros. No, ese es nuestro patrimonio. Pensemos como pensábamos en el momento del canal. Ese es nuestro patrimonio, ese es nuestro. No me estás haciendo un favor. Yo te lo estoy haciendo. O sea, somos socios, está bien, tú sabes de mina, perfecto. Te lo agradezco. Pero no por eso voy a bajar la cabeza y hacer caso de todo lo que tú me dices solo porque eres una... No, es que yo creo, Felipe, que no tanto como tú dices que te van a echar la cabeza porque yo no conozco, sino que los negociados que se dan por billete, por dinero, no es que te hacen doblar la cabeza y decir, hey, eso para mí es fenomenal. Si yo me voy aquí con dinero, lo que tengo que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, y que venga otro gobierno a resolver contigo, porque yo no necesito llevarme plata. Porque eso es lo que yo noto, porque yo no puedo entender que supuestamente un gobierno, como dice Nito, y hoy por ahí en un chat de Lysimaco, que creo que tú también estás ahí, Felipe, creo que no sé si estoy muy seguro si tú estás en ese chat de sí. Lysimaco, yo estoy ahí también. Yo escribí hoy, yo creo que fue hoy, decía, yo no puedo entender que esta gente, viendo lo que está pasando, y que el señor Cortizo, cuando en su campaña, por eso le digo mentiroso en este programa al señor Cortizo, porque él decía que los dineros del Estado son sagrados, que él iba a acabar con la mafia de este país, y él quedó involucrado dentro de las mafias porque no ha hecho nada. Porque si tú estás diciendo y afirmando que hay una mafia y que el relajo se acaba el 5 de mayo cuando él entró y ganó las elecciones, y tú estás haciendo lo contrario o no estás viendo nada, ¿qué me hace pensar a mí? Que tú eres parte ya de la mafia, porque no hiciste nada. Entonces yo pienso que un gobierno como el serio, ¿esperar qué? ¿Cuál es el disimulo? Nos enteramos hace un par de semanas que los diputados, para pasar la ley, están pidiendo $2 millones cada uno, que le den a ellos a cada uno, y que de los 2 millones a los que son cambio democrático le den, aquí lo dijeron, 1 millón, y a los que son oposición $500,000 para arreglos sociales. O sea, es la condición o condicionando el contrato, porque está la rebusca nuevamente en ese sentido. Entonces, esas son las cosas que tú te das cuenta, y amén de un contralor sin vergüenza que guarda silencio y le dice sí a todo, porque no ha demostrado su capacidad de decir, no, esto no es así. Con la ley, creo que ya la aprobaron, o está a punto de aprobar la ley del silencio del contralor, lo que no puede divulgar.
Entonces, ¿qué mensaje tú le estás mandando a gente pensante como tú, Felipe, como Melito, como Castillero y conmigo? Tenemos que ocultar los chanchullos, no los mencionen y bajo una ley. ¿Por qué? Para aclarar algunas cositas ahí del tema. O sea, Panamá no puede ceder territorio a estados extranjeros. Primero, ese es el punto. Lo otro es, cuando se trata de recursos minerales, recursos naturales, también Panamá, eso es pues prácticamente es propiedad del Estado, ¿no? O sea, por eso se le dan concesiones para la explotación de esos recursos. No es que puedo darte el recurso, te doy, o darte la mina, la cantera, lo que sea, te doy, bueno, cantera es distinto. Te doy la concesión, sí, la cantera igual, te doy la concesión para que tú explotes, ¿no? Y por eso tienes que pagar al Estado una parte. Entonces, por otro lado, pienso que es puntual y hay que saber que aquí en Panamá, cuando buscan empresas extranjeras, inversión extranjera, generalmente detrás están las mafias que a esas empresas extranjeras le dicen, sí, vente para Panamá para hacer negocio, pero me tienes que dar acciones o tienes que ponerme esta sociedad que sea parte de la tuya para yo llevarme una tajada sin hacer absolutamente nada, sencillamente con el hecho de que yo te traigo aquí de la mano para que tú te lleves la plata, tú tienes que meterme la plata a mí también en el bolsillo. Y eso es lo que pasa, por eso el presidente salió corriendo a buscar inversión extranjera porque tiene detrás a esa mafia que fueron los que lo pusieron a él, porque él es un mandadero de esas mafias, y le dijeron, hey, anda a buscar que necesitamos llenarnos los bolsillos, y por eso es que el problema de la mina tampoco se resuelve, porque hay detrás de eso algunas personas interesadas en seguir llenándose los bolsillos a costilla de los recursos de los panameños. Bueno, yo hasta donde sea posible, y no es que cierro los ojos, pero hasta donde sea posible procuro quedarme en la parte fundamentalmente técnica para evitar que se considere que estoy siendo, tengo alguna tendencia específica. Y entiendo la situación que se dice y los argumentos que se hacen, pero desde una perspectiva concreta y práctica, pues las decisiones tienen un efecto devastador sobre nuestra economía. O sea, porque nosotros somos uno de los 3 países considerados ricos de Latinoamérica, con Uruguay y Chile, pero Uruguay tiene una pobreza del 10% y una pobreza extrema de 0.3, casi cero, pero Panamá acaba de subir la pobreza de 20 a 25%. Entonces, en vez de bajar, va subiendo cuando el ingreso per cápita sigue subiendo. O sea, la mala distribución y la pobreza extrema de Panamá es más alta que la pobreza general de Uruguay y de Chile. Entonces, eso demuestra que no se están tomando las decisiones correctas. Y yo lo que quiero transmitir es que esa situación no solamente es un problema, digamos, sociológico o un problema que da tristeza, no, es económico. ¿Por qué? Porque esa parcela del 25% de pobres significa que uno de cada 4 panameños y panameñas no puede ir a un restaurante, no puede ir a un cine, no puede comprarse un suéter o una zapatilla, lo cual hace que el dueño del restaurante no pueda funcionar y el dueño de la tienda no pueda contratar empleados. O sea, tiene una pésima... ¿Por qué? Porque el que concentra la riqueza no va a ir 2, ni 3, ni 4 veces por noche al restaurante. Solamente va a ir una. Y el resto se vaya a comprar un Tesla o se va a ir a pasear a Estados Unidos o va a comprarse una casa en España. Entonces se va a llevar la plata hacia afuera. La mala distribución de la riqueza es pésimo para la economía y para la clase media, fundamentalmente, que es la que no eleva sus posibilidades porque no lo empuja la demanda de abajo, que está estancada, más bien la empuja hacia abajo. Por eso la clase media tiene una tendencia a desaparecer. Felipe, estamos entrevistando al doctor Felipe Argote, economista. Quería preguntarte algo con relación a lo que dice Melito, que me pasó bien atinado. Lo que está en juego es una concesión y la Corte Suprema de Justicia dictaminó que ya eso está cancelado, o estoy equivocado. No hay contrato, o sea, simplemente no existe ningún contrato. Se está trabajando, de hecho, la mina. Y aunque podemos decir que, bueno, o sea, por un problema de lógica y no vamos a decir cierra la mina, porque son 7,000 personas que quedan sin trabajo y que vienen regresando entonces a ver qué hacen con su vida, es lógico que debemos llegar a un acuerdo con ellos para evitar el colapso, pero en esas condiciones realmente, primero, eso es una cosa que tiene que hacerse muy rápido,
Segundo, que podías haberlo hecho sobre la base de 3 puntos. Uno, que dijera, bueno, vamos a permitir temporalmente por 6 meses que funcione. Y dos, que en ese término me vas a dar $1.000 millones, que es lo que calculamos que debes pagarme en una situación como esta, ya que acordamos un monto. Y tercero, en 6 meses, si no se termina esto, te tienes que ir, lo cual pone en la mina la presión. Y nosotros a los 6 meses, si no hemos terminado, podemos prorrogar los 6 meses más, siempre y cuando me pagues $1.000 millones más. Y entonces la mina va a decir, no, pero eso es mucho. Bueno, entonces lleguemos a acuerdo, porque si es mucho vas a tener que pagar más. Y eso hace que yo tenga, pues, esa es una condición mínima de lo que es el problema de la negociación, que está determinado por quién tiene la ventaja. Pero si la mina sigue funcionando, se ha ganado $2.300 millones netos con una relación y utilidad bruta neta de 43%, ellos no tienen ninguna presión para terminar la negociación. Ellos dicen, no, yo no puedo negociar esta semana porque me voy de vacaciones. Regresemos en un mes. ¿Por qué? Porque no estoy pagando nada. Y esa plata que te dije que te iba a pagar está ganando intereses. Entonces yo no tengo ninguna presión. ¿Para qué me voy a apurar? La presión la tienes tú, que debes plata y quieres regalarle plata a tu copartidario. Entonces, el Estado debe saber, pero eso depende. Desde el principio que formaron ese grupo, la actitud que llevaban era una actitud sumisa. O sea, no era una actitud de vamos a pelear por los derechos tuyos. Entonces, con esa actitud, por supuesto, ya tú perdiste en la mesa de negociación cualquier ventaja que pudieras haber tenido por no haber contrato de por medio. Pero entonces quiere decir que aquí puede ocurrir lo mismo que en Odebrecht o algo parecido. Yo lo decía en estos días. Piensa mal y acertarás. ¿Qué pasaría si ellos realmente no les interesa negociación para Panamá, como han demostrado que no les interesa Panamá, sino que, bueno, hacen un acuerdo de acá, ustedes me dan tanto para acá, como están haciendo con los diputados, y hacemos este contrato en esta forma, y aquí Panamá todo se lo aguanta, los panameños se lo aguantan todo, lo disimulamos, lo disfrazamos y para adelante. Y ya entonces los políticos en gobierno, que son los que van a aprovechar, se repartirán muchos millones de dólares para hacerle una nueva concesión a la minera, pues. Bueno, el asunto es que en este tipo de cosas no hay buenos ni malos. Aunque la empresa es una empresa canadiense, bueno, el gobierno de Canadá es un gobierno serio y tiene fama de que cuida el ambiente y una serie de cosas, pero esta es una empresa. Y en las empresas, pues lo que vale es los intereses de los accionistas. Ahí no tiene que ver el asunto de la bondad, la maldad. Y en el caso del Estado, deberían ser los intereses de los panameños y las panameñas. Entonces, en ese caso no se trata de pensar o de considerarlos de una forma o de otra. Si nosotros pensamos en los intereses del país, tenemos que ser muy incisivos y muy duros en el momento de la negociación, aunque nos caigan bien la gente que esté adentro, o inclusive, como se dice, que detrás haya cosas que yo no puedo probar. Pero los intereses del país deberían estar primando, y para eso tú tienes que poner primero a las personas que estén dispuestas, pero las personas que pones ahí no importa. Si la actitud del gobierno es ser sumiso o llegar a acuerdos fáciles, si tienes unos negociadores que representan el interés del gobierno con carácter, entonces vas a tener una situación diferente, que es lo que yo pienso. Hay que tomar una acción porque esa plata es nuestra y hay gente pasando trabajo y hay señoras que están cerrando calles para que le den miserables $20 de jubilación en diciembre, y no es posible que hayan $1.000 millones del lado de allá y haya gente aquí que no tenga, que se acueste sin comer, cuando somos un país rico, repleto de gente pobre. En teoría, lo que tú dices, oye bien. ¿En qué sentido te lo digo, Felipe? En el sentido de que no tienen carácter, que tiene que ser un gobierno de carácter que huele por los intereses del Estado. O sea, la teoría es buena, la que tú estás diciendo, pero en la práctica no lo están ejerciendo. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú acabas de decir, yo no voy a acusar ni señalar, como fue que nosotros no acusamos ni señalamos a nadie aquí, pero te lleva a pensar, pues somos gente pensante, te lleva a pensar que todas estos retrasos, estas maramañas que tú ves y todas estas situaciones que todos dóciles con ellos, es sencillamente, tranquilo mi hermano, que yo estoy quemando. Tú no te preocupes. No, pero ¿de dónde van a salir los millones de la asamblea? Por eso, van a repartir la asamblea.
Es que eso voy, que en la teoría lo que dice Felipe está, sí, es cierto. Tú tienes que tener gente contemple, gente que diga, no, espérate. Aquí el Estado soy yo y esto le pertenece al país. Y vamos a hacer las cosas como son. Y aquí tú no puedes hacer, y como dice Felipe, que es una realidad, tú vas a tener 6 meses sin contrato, pues tú me vas a dar eso. Tú vas a puede ser prorrogable a 6 meses más, pero tú me vuelves a dar por adelantado el dinero. Pero como no se está dando y no se da, entonces, ¿qué tú piensas? Tranquilo, ¿cuánto es lo que tú vas a generar? 1.000 millones. Yo quiero algo de ahí, tranquilo, que cuando venga en enero la asamblea apruebe, después que le demos, supuestamente, como dijo Willy Coche aquí, de que están pidiendo 2 millones a cada diputado del PRD y para el cambio democrático 1.500.000 a los otros, así lo dijo el señor Willy Coche aquí, porque él está muy involucrado en ese tipo de temas. Entonces lo que te iba a pensar es que aquí están negociando para el bolsillo de cada uno de ellos y no para el Estado. Por eso que aquí, y lo traigo a colación porque otras veces lo he dicho, cuando Evo Morales, no soy socialista ni comunista, yo soy centro derecha, pero cuando Evo Morales llegó a Bolivia, yo soy un hombre que hago negocios con Bolivia 30 años. Y cuando él llegó al negocio, él le dijo a las transnacionales, espérate, el embudo se voltea. Porque yo sé que aquí se negociaron cosas que no eran la correcta en prejuicio de Bolivia. Y él voltea el embudo. Y la gente, los empresarios, hey, ¿qué pasó? Que esto está afectando la libre empresa privada. O tómalo o te vas. Se lo dijo Evo Morales. Y las transnacionales dijeron porque sabían que habían hecho. Entonces ellos dijeron, bueno, perfecto, ¿qué hacemos? Entonces mejoraron la ganancia al Estado boliviano y las transnacionales no se fueron. Y eso es lo que me lleva a pensar a mí, por lo que yo estoy hablando, que entonces aquí están negociando para bolsillos propios en detrimento del Estado panameño. Sí, pero ¿de dónde van a salir? Hay una situación de la Corte que dice, hey, ellos están trabajando ilegal, eso es ilegal. Y aquí lo seguimos apadrinando y diciendo, no, tranquilo, quédate callado. ¿Sabe por qué? Porque la Corte no tiene moral para llamar. Felipe, ¿de dónde van a salir y por qué van a salir esos millones para los diputados? Bueno, es que, como digo, el Estado panameño tiene, recuerda que el canal va a representar 2.300 millones de dólares en ingreso este año. Antes de que se estuvieran los tratados, se diera la lucha por la recuperación del canal, los norteamericanos le entregaban al país $500,000. Ahora se recibe 2.300 millones en ganancias solamente. O sea que lo que se recibe este año lo hubiéramos recibido en casi 5.000 años. En 5.000 años, lo que recibimos en uno. Entonces, el ingreso del Estado, que es mucho más grande que el que recibe, por ejemplo, Costa Rica, con más impuestos, nosotros no necesitamos aumentar impuestos, porque el ingreso del Estado es lo suficientemente alto para no tener que subir impuestos. Tal vez al contrario, bajárselo a la pequeña empresa, que sería una buena idea, y eso generaría mayor economía y mayor distribución de la riqueza y crear condiciones para que la gente viva mejor y aumentar la inversión en educación para que los niños no solamente vayan a la escuela, sino que se les dé el desayuno y el almuerzo y que puedan hacer deporte y que puedan hacer música. Entonces vas a tener una escuela donde los niños quieren ir, no una escuela que es como si fuera un castigo. Entonces, si tú priorizas hacia allá, realmente vas a tener una mejor economía y tus copartidarios van a tener mejores condiciones de vida. Pero como estás pensando solamente resolver el problema inmediato de las elecciones, tú prefieres repartir bolsas de comida cuando aquí bastaría con que la ley establezca que ningún candidato puede entregar nada, cero. Resuelves el problema del clientelismo. Porque mira, en Brasil, tú no puedes entregar ni una gorra porque se considera compra de votos. Y eso ocurre en muchos países en Sudamérica, que antes el clientelismo era como aquí, pero aquí ningún partido, ni nuevo ni viejo, quiere establecer, porque se lo he dicho, y dice, no, es que eso es difícil, porque yo puedo decir que eso es ayuda social. No es que lo pruebes, que te lo dieron a cambio de voto, es que no puedas entregarlo. Mira, Fujimori una vez la iban a eliminar de la campaña porque había entregado unos uniformes. Y luego dijo que lo había entregado 2 o 3 días antes de la campaña, así que no era eso. Tuvo que hacer eso, porque entregar uniforme a un equipo de fútbol la iban a eliminar como candidata. Y aquí no se quiere. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Y los partidos nuevos que acaban de salir, tampoco.
porque ellos también reparten bolsas de comida y lo presentan en su sitio web. No lo invento yo, un partido nuevo, dice, el partido Moca anda repartiendo bolsas de comida y lo ponen como una gracia. Es que lo mío es social y lo de ellos es compra de votos. O sea, no hay cambio, no hay ningún cambio. Mérito, antes de irnos del programa, que nos falta ya un par de minutos, ¿tenía alguna otra pregunta para el doctor Felipe Argote? Más bien quería aclarar que la ley en ese sentido de electoral sí está. Lo que pasa es que, como bien se ha dicho, aquí no hay fiscal electoral, aquí no hay autoridad, aquí no hay nada. Entonces el gobierno puede hacer lo que les da la gana, pueden hacer. Ese es el problema. La ley está. El problema es que al momento de aplicarla, la aplican para que le da la gana. Y lo otro, en cuanto a esa falsa, esos falsos, ¿cómo es? Contratos de honorarios profesionales, eso también está la ley que eso se reconoce cuando hay relación laboral independientemente de donde digan los contratos. Pero bueno, si el mismo jugador, por ejemplo, el caso específico, no se queja, me parece que ese es el problema, ¿no? Que no habría quien, pero me parece que el Seguro Social debiera verificar esos contratos y obligarlos a pagar Seguro Social. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Queremos agradecerle al doctor Felipe Argote, economista, haber estado aquí con nosotros en el programa, al licenciado Agustín Sosa Peñalba, al licenciado Mélito González y a este servidor Alfonso Castillejo Ortiz. Espero que no sea la última, Felipe. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos.